con toda la energía, con toda la alegría siempre que le ponemos a nuestro cafecito virtual de las tardes. Y bueno, las noticias en el mundo exterior, fuera de nuestro espacio del café de la radio, no son demasiado buenas. Venimos con el veto presidencial al posible aumento a los jubilados. Venimos con una semana que va a estar cargada de movilizaciones también por la falta de pago a los docentes. Así que vamos a intentar contestar a esta pregunta con estos programas especiales que vamos a tener en estos meses, porque venimos escuchando desde que arrancó el gobierno de Milei, sobre todo recriminaciones, nos increpan a las feministas, nos increpan a los colectivos LGBT, entonces, bueno, pasan denuncias sobre acoso sexual o algo que hace algún exfuncionario, y entonces, ¿dónde están las feministas? Bueno, entonces vamos a tratar de entablar estos diálogos, estos intercambios con algunas amigas y compañeras para ver dónde están las feministas, no para contestar a los agravios, pero sí para ver en qué estamos. Las feministas, que somos muchas, y muchísimas visiones distintas se intercambian entre nosotras, son muchos los feminismos. Bueno, nos damos cita en algunos eventos, en algunos encuentros, pero realmente estamos en muchas actividades muy diversas. Entonces, bueno, vamos a convocar en estas charlas algunas amigas y compañeras que vienen de distintas trayectorias y están en distintas actividades para compartir unos intercambios sobre estos temas de actualidad. Así que bueno, le queremos dar la bienvenida a Cristina Ercoli. Ella es integrante del Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, por supuesto histórica compañera de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y está por supuesto desde La Pampa. También le queremos dar la bienvenida a Marita Perceval. Ella es una querida amiga mendocina, pero ahora viviendo santelmeña, se define ahora. Ella es presidenta de Feministas Sin Fronteras y bueno, ustedes saben, ha sido embajadora para la política exterior feminista en el gobierno nacional, ha sido embajadora argentina ante Naciones Unidas, directora regional de UNICEF, senadora nacional por Mendoza, una trayectoria muy impresionante, y es también una mujer que en su provincia, Mendoza, fue de las pioneras del feminismo en los albores de la democracia. Y luego tenemos a Ana Núñez y a Patricia Alonso. Ellas integran un espacio muy potente de mujeres sindicalistas. Ana Núñez es secretaria de Relaciones Institucionales de UTEDIC en la ciudad de Buenos Aires, que es la Unión de Trabajadores y de Entidades Deportivas y Civiles, y es integrante de la Red Intersindical de Violencia Laboral e Intersindical de Diversidad Sexual. Y Patricia Alonso es secretaria gremial de la Federación Argentina, Unión de Personal de Panadería y Afines, y es presidenta mundial del Comité de Mujeres de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación e integrante de la Mesa de Mujeres Fuerza Sindical Argentina. Así que, bueno, unos cuadrazos y con muchas diversidades. Pero bueno, la primera pregunta es, ¿qué es ser feminista hoy? ¿Qué fue el detonante que hizo que ustedes dijeran alguna vez, soy feminista? ¿Cuándo fue la primera vez que dijeron, soy feminista? Cristina, bueno, tenemos dos Cristinas, porque Marita es María Cristina también, pero vamos con Cristina Ercoli. Bueno, gracias por el invite a este espacio y buenas tardes también a las compañeras que estamos en este café. Por supuesto a la audiencia. Mira, esto del feminismo en nosotras es como que fue creciendo de a poco, en el sentido de ir tomando conciencia de que nosotras las mujeres teníamos una posición de desigualdad muy grande frente especialmente a los varones, ir descubriendo lo que era el sistema patriarcal. Y te diría que si bien una trabajó desde joven por el tema de las desigualdades,
es recién hacia la década de los 90 en que empezamos a visibilizar más claramente las causas de por qué teníamos que especificar nuestra lucha. Así que te diría que primero conformamos acá en Santa Rosa La Pampa una grupa que se llamó desde el año 96 Mujeres por la Solidaridad. Contanos, Patricia Alonso, más allá de que muchas de nosotras, y en tu caso seguramente han tenido una larga trayectoria y militancia en lo gremial y en el movimiento de mujeres, ¿cuándo fue el pasaje de ser una mujer que militaba en política o en lo gremial a decir soy feminista? Sí, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme y pido disculpas un poco por mi disfonía. Estoy un poco engripada. La verdad que, como comentaba María Cristina, me parece que a todas nos pasó que fuimos dándonos cuenta lentamente que éramos feministas. Yo soy una señora grande y durante mucho tiempo el término feminista fue bastante peyorativo. ¿Sí? Se nos asignaba como una cuestión que era como el antagonismo del machismo, como si fuera exactamente lo mismo. Entonces, durante mucho tiempo, al menos en mi caso, yo sentí que estas desigualdades de alguna manera las naturalizaba durante mucho tiempo. Después, en mi condición de mujer trabajadora y como buscando el espacio para poder luchar por estas desigualdades y empezando un camino sindical, entendí que mi camino era visceralmente feminista, no solo desde lo sindical, sino desde la actitud obviamente de vida. Y yo creo que sí, se me dio especialmente cuando comencé con el camino sindical, en el que estas desigualdades se ven mucho más marcadas. El colectivo trabajador tiene algunas cuestiones muy arraigadas en cuanto a desigualdades estructurales bastante machistas. Entonces ahí es donde no solo yo sentí que era feminista, sino que me asumo y me decido y me elijo como feminista. Ana. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, María José. La verdad que un placer compartir con todas compañeras de diversos espacios y bueno, en especial con las amigas y bueno, con mi compañera de lucha, Patricia Alonso, que define pero claramente el sentir de todas las que transitamos en el camino sindical, ¿no? El movimiento obrero argentino compuesto por mujeres. Y también, al igual que seguramente comparto con el pensamiento de todas, soy una persona mayor, grande, y era una cuestión, cuando recién empezábamos a transitar el camino de la militancia sindical, esta cuestión de querer defender derechos, de darnos cuenta de las grandes desigualdades, de empezar a implementar el tema del feminismo en el sindicalismo, porque era muy difícil disociar, ¿no? El tema de que, ¿qué hacemos nosotras las mujeres que nos consideramos feministas y que defendemos derechos de mujeres para animarnos a un mundo de hombres, a un mundo patriarcal, donde nos costaba imponer nuestras ideas y que nos entiendan? Hoy aún, todavía cuesta esta cuestión de que entiendan de que cuando hablamos de género no específicamente hablamos de las diferencias de estereotipos, sino que hablamos de las grandes desigualdades que hay entre mujeres y hombres. Y al igual que mi compañera, me defino, me elijo todos los días ser una feminista desde todos los espacios que transito y seguir luchando por los derechos que tanto nos ha costado y en este momento tanto, pero tanto nos quieren sacar. Bueno, está claro que feminista no se nace, sino que se hace. Marita Perceval, ¿cuál fue tu experiencia de iniciación? Bueno, creo que en esto, querida María José, gracias por invitarnos. Hemos transitado como adolescentes y jóvenes el terrorismo de Estado, pero también como jóvenes
la recuperación democrática y la construcción de una sociedad que pone en el centro, desde una perspectiva feminista, la justicia social, la inclusión, la pluralidad, la igualdad y la no discriminación. Así que en esto, palabras que a vos te han sido caras en tu trayectoria y que pudiste construir como cultura social cuando estuviste al frente del INADI, que antes parecía un nombre de un antibiótico, vos lo convertiste en una militancia a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Digo esto porque a veces el feminismo se caracteriza que no habla de las relaciones de poder, sino que las intuye o las supone. Y así es como las relaciones de poder nos atropellan y nos ignoran en los espacios que te toma de decisiones. Tiene que ver con la lógica del reconocimiento el feminismo, no con la de la invisibilización. Tiene que ver con la cultura de la escucha y no con la del silenciamiento. Importa porque entiende que no es la astucia individual, sino la construcción colectiva, el destino común. Digo esto porque son valores, son principios que no se deben dar por supuestos, sino que la ética es ejercicio continuado y concreto de formas de vida. Nos vamos haciendo feministas, como decía Cristina, porque indudablemente en los fines de los 70, 80 no hablábamos en la teoría crítica de interseccionalidad, pero hoy no podemos sino usar esta categoría como feministas del sur global, que ha resignificado los aportes de algunas miradas de feministas anglosajonas, pero sí la interseccionalidad hoy existe, es indudablemente por no la sumatoria aritmética, sino por la conjunción oprobiosa de sistemas de opresión sobre las vidas de las mujeres y de las niñas en nuestra diversidad y especialmente del sur global. El cuándo. Creo que hay tiempos de inicio, y si yo digo que fue una lectura, es cierto. Es cierto, Simone de Beauvoir, que estaba prohibida en la facultad, no solamente por zurdaje cuando yo estudiaba, sino también porque las mujeres no... Yo estudié filosofía, porque las mujeres no eran filósofas. A lo sumo eran literatas con alguna lucidez, pero filósofas. El pensamiento era masculino, el pensamiento era de los países desarrollados y nosotras éramos balbuceantes poetisas de un mundo mejor. Dicho lo cual, en clandestinos ejemplares y trasnoches entretenidos, porque eran de conspiración y construcción, apareció Simone de Beauvoir, y claro que allí teóricamente me desafió al comprender y conocer pensamientos feministas, y en lo concreto el medio boleto estudiantil, porque no era mi situación de clase era una situación que me permitía ser llevada a la escuela en auto, pero mi mirada, que no es del ombligo, me permitía construir evidencias, algo fundamental en el feminismo. El feminismo no es una quimera, no es una visión de algo ¡qué piola que existiera! No, es una utopía en movimiento porque sí, quiere un mundo más justo, pero además nuestra tarea es buscar los caminos para alcanzarlo, y esos caminos se trazan a partir de evidencias. ¿Qué mostraba el medio boleto estudiantil? Y termino con esto. Mostraba que las más pobres, las que vivían más lejos, las que tenían como misión ser cuidadoras de sus hermanas más chiques, el medio boleto estudiantil no era una cuestión de un boleto más barato, era estar incluido o no en el sistema educativo. Te pregunto, Marita, ¿por qué hoy tiene sentido más que nunca ser feministas en este contexto global donde avanzan los antiderechos, en este contexto nacional donde el actual gobierno nos desafía desmantelando todas las políticas de género, cruzando y acosando a periodistas mujeres o a mujeres influencers o
conocidas en los medios. ¿Por qué hoy tiene más sentido que nunca ponerse al hombro la tarea y la lucha del feminismo? ¿Y en qué espacio y desde qué frente vos estás decidiendo dar estos debates y estas construcciones? Pero creo que esta pregunta es una conversación compartida, María José. Los espacios de mi militancia son los de la política exterior, especialmente en el espacio multilateral de las Naciones Unidas, pero en lo que es a nivel mundial y regional, también en organizaciones feministas internacionales, que estamos enredadas, al igual que todas quienes estamos acá, para reafirmar que el feminismo no es una extravagancia local, sino que es un movimiento mundializado. Y surgió así, la Internacional Feminista surgió así. 1981, en el primer encuentro feminista de América Latina y el Caribe, el tema no solamente fue igual paga por igual trabajo, que de eso Ana y Patricia pueden dar cuenta de sus luchas y afanes, sino también importaba la lucha de madres de Plaza de Mayo, y también estaba en ese manifiesto el repudio a los bloqueos unilaterales sobre Cuba, por ejemplo, y el rechazo a la guerra en Irak. Con lo cual, esta visión internacional es la que hoy se hace más necesaria que nunca, porque si antes estábamos en un mundo compartido, ahora estamos en un mundo interconectado e interdependiente. Interconectado, interdependiente, y que hace, vos que trabajás cambio climático, cuánto más podés dar cuenta de esto, así como muestra que los impactos negativos y las crisis no solo son en cascada, sino en una proliferación geométrica, también encontramos que las posibilidades y responsabilidades de cooperación. No basta con que un país, esto del nadie se salva solo del COVID, ¿no? No basta que un país, no basta que una región, sino que necesitamos, por ejemplo, frente a lo que hoy ha vuelto a ser paradójicamente un tema prioritario en la agenda, que es la amenaza nuclear y la militarización. Y la amenaza nuclear no solamente porque se ha incrementado estrepitosamente el número de inversión en ojivas nucleares y en posicionamiento de armas nucleares con hipótesis de conflicto, sino también que el gasto militar mundial aumentó 2.44 billones de dólares en 2023, es decir, un aumento de casi el 7% con respecto a 2022, y por primera vez en las 5 regiones del mundo a la vez. Dicho, desde el tema de la amenaza nuclear, cambio climático, que te lo dejo a vos, que sos nuestras referentas, sino también el tema de la reforma financiera internacional. El mundo de la desigualdad y del anarcocapitalismo y estos libertarios del mercado desprejuiciado y opresivo, indudablemente no quieren regulaciones en el mundo financiero, y miran las instituciones financieras no como espacios y programas de emancipación, sino de sojuzgamiento y subordinación de estados, pueblos y comunidades. ¿Esto importa la discusión de la reforma financiera internacional? Claro que sí, ya estamos dándola. ¿Importa junto con la reforma financiera, la reforma fiscal? No puede ser que sigamos diciendo, señalando que los superricos, es decir, aquellos que no alcanzan a 5.000 en el mundo, que tienen más de la riqueza que la mitad de la humanidad, no paguen impuestos. Se está planteando, miren qué exageración arbitraria, que paguen 3%, que tributen los súper ricos 3% de sus riquezas, y que las multinacionales, como ahora acá se habla tanto de Elon Musk y todo esto en nuestro país, que no pagan en ningún lado e instalan sus finanzas en paraísos fiscales, al menos que haya un acuerdo global para imponer un tipo impositivo mínimo de 15%. También estamos en los derechos sexuales y reproductivos, también estamos en erradicar la violencia contra las mujeres y las disidencias, pero sabemos que no nos cuenten el cuento de que los temas de las mujeres y las disidencias son temas desarraigados y
y desencadenados e independientes de un sistema mundo, que si es el capitalismo el triunfante, es el patriarcado el omnipresente. Cristina Ercoli, el Foro Pampeano sacó en estos días, se hizo una conferencia de prensa muy importante por varios temas, pero sobre todo por las declaraciones del ministro Cuño Libarona, por las postulaciones de dos candidatos a jueces de la Corte que son antiderechos. ¿Nos podrías compartir un poco de cómo es ahora tu espacio, tu frente de lucha y por qué es tan importante tratar de hacer conciencia sobre el impacto que pueden tener un ministro con estas características o si se consagra a una Corte Suprema con estos personajes? Sí, cómo no. Bueno, de alguna manera frente a una descripción tan global que hizo Marita, ¿no? De la cual formamos con ella justamente una colectiva feminista federal. De paso, decir que también a nivel nacional nosotras seguimos trabajando en red, que la campaña nacional por el derecho al aborto y nosotras acá, el Foro Pampeano, seguimos atentas a justamente todos esta postura que tiene el gobierno nacional actual de querer avasallar los derechos que por años hemos trabajado para que se cumplan y las leyes que debería cumplir ese gobierno. En el caso del ministro Cuño Libarona fue de una situación, de una postura irracional, de una postura anticonstitucional, de la cual todavía no salimos del asombro. Pero puntualmente nosotras en La Pampa y en conjunto a pedir que todas trabajemos en red, que todas trabajemos mancomunadamente en impedir que tanto la candidatura del hijo como la candidatura de García Mansilla llegue justamente a efectivizarse. Y esa palanca, esa palabra, esa levantada de mano la tiene el Senado de la Nación. Por lo tanto, nosotros instamos a que en las distintas jurisdicciones políticas se trabaje con las y los senadores para hacerlos imbuir del peligro que iríamos a correr, no solamente en el derecho a decidir a las mujeres y diversidades en cuanto a seguir avanzar sobre, la gestación de un embarazo, sino que también el retroceso sería tan grande que estaríamos, anterior a lo que era el artículo del Código Penal del aborto no punible, porque este hombre también sostiene que en caso de violación no debería llevarse adelante una interrupción. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de derechos de las mujeres y diversidades, sino que posiblemente gestantes, sino que también vemos peligrar otros derechos. Y con algunas compañeras dicen hasta nos negarían el derecho a votar. Parece una exageración, pero hoy en día hubo un atentado contra la democracia al no permitir la entrada o salida de trabajadores y trabajadoras, por ejemplo, de la Universidad Nacional de las Madres, una cuestión gravísima que estamos viviendo en estos momentos. Por lo tanto, nosotras estamos en esa incidencia política, en ese trabajo de cabildeo parlamentario que tenemos desde la campaña, esa práctica. Es decir, hemos pedido audiencia a los senadores y senadoras para explicar, porque a veces parece que todo se sabe, pero no es así. Y por otro lado, te digo que nosotras tenemos una ventaja, es una construcción política en La Pampa, en la cual respecto al derecho a decidir
interrumpir un embarazo como el derecho a una interrupción legal, en La Pampa se está cumpliendo realmente con la ley. Y nosotras ese trabajo lo hemos hecho por años, de una incidencia política y de un ida y venida con las autoridades. Quería contar esto. Sí, recordemos que La Pampa fue en su momento una de las provincias pioneras en su legislación sobre salud sexual y reproductiva, cuando íbamos logrando conquistas granito de arena con granito de arena, junto con muchas de las provincias patagónicas, fueron importantes aliadas en comenzar a tener más derechos sexuales y reproductivos. Pero bueno, vos hablabas y Marita también, de muchos de otros derechos que están en riesgo, y quiero darle la palabra a Ana Núñez, porque ella es referente de este espacio de construcción tan importante del movimiento, la Mesa de Mujeres Fuerza Sindical Argentina. Y bueno, uno de los derechos más castigados, las mujeres siempre venimos castigadas, y cuando hay crisis económicas, mucho más castigadas, siempre hay brecha salarial, siempre hay precarización, pero cuando hay crisis económica se agranda la brecha y se caen las que estaban colgadas del pincel, se terminan de caer. Entonces, ¿qué pasa? Si fueran más mujeres en las conducciones de las centrales de trabajadores y trabajadoras, estaríamos mejor. Sabemos de sus avances, pero son demasiado lentos para lograr los cambios que hacen falta. ¿Qué están haciendo ustedes que haga diferencia dentro del movimiento sindical para dinamizar los derechos que nos faltan y los que se están perdiendo? Bueno, mira, en primer lugar estoy tomando algunas notas de algunas cuestiones muy interesantes que decían las compañeras que me antecedían la palabra, y hablábamos, ¿no?, de un mundo de desigualdades. Este mundo de desigualdades hizo que nos juntemos en algún camino, porque en realidad la lucha de las mujeres dentro del movimiento obrero es antagónica hace muchos años, pero cuando realmente salimos a la calle para defender nuestros propios derechos y ver que había cientos de desigualdades, de jóvenes, de las compañeras de la economía popular, bueno, ahí nos dimos cuenta que todos estábamos en el mismo camino de lucha. Respecto a tu pregunta, María José, el espacio de la Mesa de Mujeres Fuerza Sindical fue un espacio autoconvocado ante la falta de movimientos de algunos otros espacios que nosotras estamos convencidas de que teníamos que ser representadas. Esta mesa está conformada por 57 mujeres dirigentes sindicales de diferentes actividades y tiene como eje puntual, y voy al punto donde vos recién preguntás, el empoderamiento, la visibilidad y el dar herramientas a las mujeres jóvenes, a los cuadros jóvenes, para que formen parte de las conducciones dentro de los sindicatos. Sabemos que falta un montón, muchísimo, porque esto es, como decían, es granito todos los días, es no sé si ni siquiera un grano, ¿no? Una gota en un vaso, pero nosotros decimos que no importa cuánto, que la lucha sirve, que la lucha va a tener su visibilidad, porque al darle participación a los jóvenes cuadros, hacemos que empiecen los dirigentes a ver que hay compañeras que tienen formación, que nosotros estamos dando nuestro tiempo, en este momento hay un grupo de compañeras que estamos pegando ya la vuelta, que estamos cruzando ese puente generacional y entendemos que es necesario que les acompañemos y que les enseñemos que hay que ponerse el cuero de toro para seguir en esta batalla que no nos va a ganar, porque estamos convencidas que va a haber muchas más mujeres dentro de las conducciones, que es fundamental que las mujeres ocupen esas conducciones, es fundamental. Porque van a ser nuestras palabras, nuestros oídos, nuestros ojos, y entienden perfectamente las compañeras de las necesidades y de esta falta de oportunidades y de estas grandes brechas que, como vos bien lo mencionás. Nosotras, en realidad, cuando hablamos de brecha salarial, no hablamos de una brecha salarial específicamente de sueldos, porque los convenios colectivos no son discriminatorios. Los convenios colectivos dicen a igual actividad, igual sueldo. No dicen las mujeres más las mujeres menos y los hombres más. Lo que sí apuntamos es en los cargos específicamente. Secretarios generales, secretarias adjuntas.
presidentes, vicepresidentas. Ahí está el tema, ahí está la gran desigualdad. Que este gobierno específicamente, esta locura liberal que nos está atravesando, no solamente no quiere esa igualdad, sino que va en contra de todos los derechos para las trabajadoras y los trabajadores. Van directamente hacia todos los derechos, está, pero claramente en la ley de bases y en la reforma laboral, en la modernización laboral, una palabra que ahora está dando vuelta y que realmente una modernidad, una modernización. Nosotras, una decisión política de la Mesa de Mujeres fue poner en esta mesa de discusión temáticas no específicamente de género, sino que nos incluían. Son decisiones políticas, por eso la semana pasada hicimos una capacitación, no una capacitación, sino una charla con un prestigioso abogado laboralista, Gustavo Ciampa, que habló claramente y punto por punto dónde van contra nuestros derechos. Y bueno, esta es uno de los primeros pasos de inclusión, porque nosotros generalmente las capacitaciones las hacemos de género específico, desigualdades, masculinidades, y creo que ya estamos en una etapa donde no tenemos que más allá de seguir hablando de estos temas, de empezar a hablar las cosas de fondo, porque la sociedad está hoy tan alterada, tan violenta con todo esto que nos pasa, que cuando hablamos de géneros ni siquiera nos prestan atención. Entonces hay que tomar el toro por las astas o la vaca como tenemos que tomarla, y somos las mujeres del movimiento obrero, estas mujeres que decidimos levantar la voz y dar visibilidad a tanta invisibilidad, poner en discusión todas estas problemáticas que tenemos de frente y que van no solo en contra de los y las trabajadoras, sino también de todo el pueblo argentino. Igual quería dialogar un poco, acotar algo a lo que decís. Es cierto que formalmente igual trabajo, igual remuneración, pero los caminos y las volteretas para que haya diferencia salarial se dan fundamentalmente porque puede ser que las mujeres tengan doble jornada, triple jornada, no puedan tal vez hacer una jornada completa u horas extras que a veces los varones las pueden hacer, o también en la manera de categorizar, porque aunque tengamos convenios colectivos, en las áreas de recursos humanos sigue habiendo sexismo, y una persona que tiene un currículum a veces no se le validan como igual competencias a las mujeres que a los varones, porque los varones pudieron hacer más cursos, porque las mujeres estaban pariendo, cuidando a los hijos, y tal vez los saberes y las aptitudes y las credenciales que tienen las mujeres no siempre aparecen igualmente validadas, entonces después te computan con un sueldo distinto, pero son como trampas del sistema, ¿no? No es lineal. Claro. Y el tema de los cuidados, no específicamente, por eso, los cuidados que son fundamentales. Son formas de discriminación indirecta. Pero está bueno que nosotros lo aclaremos el punto, porque se habla de la gran brecha salarial y se tiene que entender que la brecha viene en esto, ¿no? En lo invisible, en lo que tenemos que salir a explicar algo que tiene que ser normal, tenemos que salir a explicar punto por punto todo lo que vos estás agregando a los comentarios, y es tal cual María José, como lo decís, y bueno. Patricia, perdóname, un dato puedo, y respetando que esto es asunto de militancia de Ana, y Patricia aprendo de ella siempre. El tema que plantea de igual paga por igual trabajo en el trabajo formal se da, sin duda, nominalmente. Lo que no se dan es, como vos marcás, María José, las condiciones iguales de trabajo. Y entonces tenemos que en nuestra Latinoamérica y en Argentina se ha agrandado la brecha, tenés un promedio de que las mujeres trabajadoras fuera del hogar ganan hasta un 34% menos que los varones en iguales sectores de actividad y actividades. El problema es el trabajo informal y precario, que hoy alcanza el 57% de los y les trabajadores. En el trabajo informal, por eso es que este es desafío sindical también, no solamente las mujeres están absolutamente representadas en los sectores más precarios, sino también que ganan abrumadoramente menos. Y voy a tomar un tema: los niños y las niñas en los trabajos rurales explotadas
por los antiderechos, que son los que lucran con el trabajo infantil. Una niña, como se supone que cosecha menos o lleva menos peso, puede cobrar hasta un 19% menos por tacho lleno que un niño. Entonces, estas son las desigualdades, profundamente las visibles y las ocultas, y que cuando decimos que hay esta brecha salarial, creo que lo ponía bien Ana, lo que hay es una brecha de igualdad. Gracias, Marita. Quiero ir a Patricia Alonso porque ella es de un sindicato histórico, de luchadores de los panaderos, panaderas, y un trabajo muy esforzado, pero me interesa pensar qué está pasando con la alimentación en este momento, el vínculo y la relación de la caída del consumo, la gente en situaciones de necesidad extrema, cómo están viviendo más allá de la cuestión feminista dentro del sindicato, cómo están viviendo este tipo de situaciones que tienen que ver con la gente que aparece todos los días en una panadería a pedir pan o a pedir una factura, o cómo lo viven desde tu espacio sindical. Sí, bueno, la situación es absolutamente difícil para todos. Como vos decías, nosotros representamos un sindicato histórico, que a mí me gusta siempre decir que elaboramos uno de los productos que nos iguala, que iguala a toda la sociedad. Creo que es el producto que muchas veces se ha utilizado también para definir algunos parámetros. Hoy la situación es muy, muy compleja, es muy difícil, se trabaja mucho de una manera muy artesanal todavía. En Argentina se consume el producto en un 94% en forma artesanal, porque también el pan industrializado tiene un valor muy alto, ¿sí? Nosotros cuando vamos al supermercado, el pan artesanal es significativamente mucho más económico que el pan industrializado. Y aparte es un producto que muchas veces la gente puede elaborar en sus hogares. Lo hemos atravesado durante la pandemia también, ¿no? Que nos costó mucho salir adelante. Nosotros aquí en Lomas de Zamora, nuestro sindicato trabaja muchísimo también con muchos comedores. Nosotros tenemos la concepción de que el sindicato debe ser un actor abierto a toda la comunidad, y en ese sentido debe trabajar también por el bienestar de toda su comunidad, no solamente en representación de sus trabajadores por la actividad que desarrollan. ¿Y cuánto es el compromiso de las propias mujeres dentro del sindicato en estos temas? Porque en general todas estas áreas de articulación social con los comedores, etcétera, en todos los sindicatos están en general en cabeza de mujeres, ¿no? En cabeza de mujeres en términos generales, pero también en todos los movimientos sociales, no solo en el sindicalismo. Y realmente yo creo que no cuenta con el valor y el reconocimiento que correspondería que tuvieran, ¿no? Me parece que esto es algo como que se subestima bastante. Por supuesto que nos cuesta mucho y trabajamos arduamente para poder lograr sortear estas dificultades. A mí, en lo personal, si me permitís, me revela mucho la situación de que a veces somos de alguna manera las mujeres utilizadas en algunos momentos de crisis y olvidadas en los momentos de bienestar. Me parece que a veces nosotras tenemos también que asumir un rol protagonista en todas las situaciones que nos toque vivir. Muchas veces, como vos decís, las mujeres nos ponemos al hombro la lucha cuando la crisis es profunda, ¿sí? Recién hablaba Ana y Marita, el uso del tiempo de las mujeres, que es completamente distinto al de los hombres. Y nos ponemos al hombro esta situación crítica, lo que tiene que ver con la quita de nuestros derechos, todo nos lo ponemos al hombro. Ahora, cuando viene el momento en que todo esto calma, porque cíclicamente
aparecen mejores oportunidades, las mujeres seguimos relegadas, seguimos sometidas a las mismas y a veces disfrazadas desigualdades. Entonces creo que esto que busca, y me permito retomar lo que decía mi compañera Ana, esto es lo que busca la Mesa Fuerza Sindical. Esto es un grupo de mujeres que ha decidido ser protagonistas del cambio, de una lucha permanente, no ahora que hay crisis, no ahora que nos quitan los derechos, de una lucha que sea permanente, constante y que tenga una representación muy amplia, un abanico amplio de todas sus representaciones, no solamente de la mujer en su aspecto sindical, no solamente de las mujeres como generadoras de representación en espacios de poder, en todos los espacios. Me parece fundamental empezar a ocupar y a entender el 70% de las personas más pobres del planeta son mujeres. Las 3/4 partes de los analfabetos son mujeres. Entonces, estas son las cosas que nosotros, desde el ámbito que estemos, tenemos que tener una lucha permanente y constante para lograr nuestra autonomía, nuestro derecho a elegir y nuestro derecho a decidir cómo y dónde queremos vivir. Patricia, lo decíamos al principio del programa, el Parlamento sancionó una ley para reacomodar lo que han perdido los jubilados, las jubiladas, porque además, digámoslo, la mayoría de los jubilados y las jubiladas con la mínima son mujeres, y el presidente anunció su veto, aparentemente en una componenda con algún sector del macrismo, pero todavía el Parlamento está a tiempo de insistir con 2/3. ¿Cuál es la posición del movimiento sindical? ¿Cuál es la posición de las mujeres? Los jubilados y jubiladas ahora están, hemos creo que firmado todas, sacado un petitorio para juntar 1 millón de firmas para exigir que se frene el veto de Milei en el Congreso, y también están convocando una marcha, pero todos los trabajadores y trabajadoras vamos a ser jubilados y jubiladas, y además lo terrible es que hemos aportado toda la vida. El dinero no es una dádiva, no es un plan del gobierno, no es una dádiva del gobierno, fueron nuestros aportes de 30 años los que ahora se le niega una actualización o un ajuste. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué posición tienen? También incluye el movimiento de fuerza sindical trabajadoras jubiladas. Yo me voy preparando para lo que vendrá en breve. Sí, nuestro espacio es abierto absolutamente a todos y a todas las compañeras. Por supuesto que estamos en contra de este veto, y ayer escuchaba algunas opiniones en algunos medios de comunicación culpando del déficit fiscal a las mujeres que habían logrado acceder a la jubilación después de toda una vida de trabajo, de cuidado, sin aportes. También eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que se nos adjudique a nosotras la responsabilidad de haber criado hijos, educado, atender a nuestra familia, y que hoy se nos niegue la posibilidad de tener el acceso a una jubilación. Pero además ahí, déjame acotar algo, hay 2 falacias. Una falacia es que las mujeres cobramos sin haber aportado, y la otra falacia es que el problema de esta actualización pasa por las pensiones no contributivas. Convengamos que las pensiones no contributivas son una parte pequeñísima de las jubilaciones mínimas hoy vigentes. O sea, eso también es una mentira, ¿no? Si vamos a chequear los datos, vos tendrás más cifras que yo. No, pero por supuesto que no es significativo, es ínfimo. Esto no mueve el amperímetro. Me parece que es absolutamente erróneo esto. Creo que nosotros debemos tener un plan de lucha bien concreto para evitar esta situación. No podemos permitir que se nos avasalle de esta manera. La verdad que es un exterminio directamente. Bueno, quisiera en este bloquecito final que nos queda, los últimos 10 minutos que nos quedan, hacer una vueltita para que me digan
sus principales deseos y augurios y cuál es la película o cuál es el libro feminista que no podemos dejar de ver o de leer. Cristina Ercoli, contanos tus deseos, tus augurios y cuál es tu recomendación. No, bueno, primero no voy a recomendar nada en el sentido de que realmente por ahí nos tenemos que estar ocupando de ir leyendo y escuchando lo que está pasando en el país. Acabamos de hacer, por ejemplo, una manifestación en repudio, ya digo, de la intervención que han hecho sobre la Universidad de las Madres, así que estamos como al día a día. Lamentablemente, nosotras acá estamos en el día a día y la lectura de cuestiones así teóricas no tengo el tiempo. Yo también creo que soy la más grandecita de acá. Tengo 72 años y por ahí los tiempos míos corren por otro lugar. Y la preocupación es, en el caso nuestro, acá a 600 kilómetros de Buenos Aires, es como te digo, estar en lo que es la política nacional, pero nosotras estamos muy activas en mantener nuestras relaciones políticas y nuestra agenda en derechos acá en La Pampa. Y así vamos a lograr, creo que en este último tiempo estuvo, por ejemplo, reunido el Consejo Interdisciplinar de la Universidad, MELSIN, y realmente logramos hasta tener reuniones con las rectoras y vicerrectoras para, digamos, mover el avispero, como digo yo, sobre la cuestión de la postulación de estos futuros son candidatos a la Suprema Corte. Y yo frente a lo mejor... Ya te digo, no lo tengo. Lo que escuché últimamente fue a Rita Segato, sí, en un audio, en una intervención, en una entrevista con un periodista peruano, en donde justamente nos aclaraba bien esto que la ultraderecha y la derecha mundial ha arremetido contra lo que ellos llaman la ideología de género, y Rita hablaba, no hay ideología de género, es una herramienta, es una categoría. Eso me pareció reinteresante, así que nos vamos a poner a leer un poco más respecto de esto, para que tal vez no lo teníamos muy claro, para poder discutir frente a veces a algunos coterráneos nuestros acá que insisten con esa postura, en la cual... ya te digo. Y por otro lado, nosotros somos muy... Bueno, gracias. Poquitos minutitos y quiero escuchar deseo, augurio, recomendación de Ana Núñez. Bueno, mi mayor deseo es poder salir de este futuro incierto. Yo soy una persona de esperanzas. Siempre veo la luz ante la oscuridad, siempre hay un poquito de luz. Soy de esas que sale todos los días y lucha y dice, no nos pueden vencer. Y ahora cuando preguntas qué libro o qué puedo... Puede ser también algo de recreo, ¿viste? No necesariamente tiene que ser. A mí me gustaría aprovechar este espacio, porque uno tiene que aprovechar los espacios y los momentos como únicos e irrepetibles. Y como bien evitista que soy, bien peronista, hay algo de Eva que sí, que quiero resaltar en esta tarde, donde decía, ¿no?, que la felicidad del pueblo se concreta en el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras, y en la dignificación de los humildes y en la grandeza de la patria que Perón nos ha dado, y que todos debemos defender como la más justa, la más libre y la más soberana de la tierra. Lo que sí me asusta y lo que sí pienso y temo es en el silencio de los buenos y buenas, de un país callado. ¿Qué nos pasa?
creo que desde ese lugar es que a veces yo digo, cuando hablo, habla mi corazón. En estos momentos mi corazón está silenciado porque tiene la esperanza de poder volver a hablar y decir que estamos frente a un futuro que nosotras bien sabemos, las feministas y las que luchamos por derecho, que no nos van a poder callar. Esa es mi gran esperanza. Así que muchísimas gracias, María José, por la invitación. Es un día, estamos en esos días donde la oscuridad quiere vencernos, pero bueno, nosotras somos luz y vamos a vencer nosotras. Gracias. Patricia Alonso. Bueno, los deseos, cuando hiciste la pregunta se me vinieron tantos que no va a ser fácil resumirlos, pero voy a ser muy breve. Mi mayor deseo es que se despierten las conciencias, que volvamos a recuperar las convicciones, que no usemos más eufemismos, que empecemos a llamar las cosas por su nombre, porque cada cosa tiene un nombre y la traición es un nombre que debemos empezar a ponerle a cada cosa. Así que lo que más deseo es eso, recuperar las convicciones, el sentido de pertenencia, volver a entender al otro desde mi propia convicción de que quiero un bienestar para todos y para todas. Y para recomendar, yo recomiendo un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos, de Píncola Estés. Yo recomiendo que las mujeres leamos ese libro. Creo que nos va a hacer muy bien. Y vuelvo a agradecerte y agradecer además la posibilidad de compartir este espacio con personas como Ana, como Marita y como María Cristina. Y por supuesto como vos, María José. Muchas gracias. No, gracias a vos. Y por último, pero no menos importante, but not least, mi querida amiga Marita Perceval, tus ideas, ilusiones, expectativas, ¿por dónde vamos? Bueno, libros, vamos por libros. El Museo de los Esfuerzos Inútiles, me parece un precioso trabajo de Cristina Pérez Rossi, y esto, el Museo de los Esfuerzos Inútiles, resignifiquen literatura. Creo que un trabajo que hoy hay que revisar también es que son múltiples artículos de una querida feminista latinoamericana, María Riveros, que fue este trabajo sobre interseccionalidad, giro decolonial, y que estamos también, como en el caso de María Cristina, incorporando ahí el tema de lo comunitario, el feminismo comunitario, el feminismo de calle, el feminismo de barrios. Bueno, hago un poquito de propaganda, Deuda Feminista, me encantaría que lo lean, Deuda Feminista, Utopía o Oxímoron, que fue compilado por Juan Pablo Bojoslawski, y escribimos allí varias, y es el peso de la deuda sobre los derechos humanos y las mujeres. Película, me encantó una que vi hace poco, Sabor de la vida, de un director belga, Hunt, que ahí está centrado en las mujeres y en las cocinas, como un espacio fuertemente simbólico. A corto plazo, voy con Cristina y con la aspiración y voluntad de la colectiva feminista, de la que también María José forma parte. Está bien, no elijo, pero ¿qué elijo? ¿Qué decimos las feministas? Está bien, no elijo, hay argumentos sólidos, contundentes, pero ¿qué? Solo es que poner una mujer, y saben que no, que las mujeres feministas y los movimientos de mujeres y las organizaciones feministas de derechos humanos queremos una jueza que cumpla con la ley de ESI, que respete la ley 26485 de prevención y violencia, de todas las formas de violencia, que cumpla con la 26618 de matrimonio igualitario, que no deje atrás la 26743 de identidad de género, que obviamente aborto sea ley
y es porque es ley en la Argentina, que 27.636 cupo trans, es decir, que respete la Constitución y los tratados internacionales ratificados por la Argentina. No queremos una jueza que no elijo, porque es parecida al hijo. Dicho esto, ¿qué veo como utopía próxima? Obviamente que no nos acostemos pensando que 1 millón de niños y niñas se van a la cama con una comida menos, porque viven en hogares. Hay 3.3 millones de hogares donde viven casi 7 millones de niños hoy en la Argentina y niñas. Bueno, 1 millón de niños y niñas dejan de comer al menos una comida por día. Pero, ¿saben? Las personas adultas de esos hogares, el 94% ha dejado de comer una comida diaria. Entonces tenemos que pensar que también un niño o una niña no es un plato volador que está en un sistema intergaláctico, está en un espacio convivencial, donde las personas adultas sufren, sueñan, se frustran, tienen hambre. Entonces, para que una utopía concreta, ya mañana, que con claridad demos batalla en las calles, pacífica, como hacemos las feministas, pero contundente, a la injusticia, a las injusticias que tienen el rostro del hambre, en las personas adultas mayores y en las infancias. Utopía para siempre, y con ustedes, cambiar el mundo, porque el futuro será feminista, ¿o no será? Queridas, gracias. Cristina Ercoli desde La Pampa, Marita Perceval de Feministas Sin Fronteras, Ana Núñez y Patricia Alonso, esta fuerza sindical argentina, mujeres de fuerza sindical. Muchísimas gracias. Creemos haber contribuido a contarles un poco dónde estamos las feministas, que somos muchas, muy diversas, y en la pluralidad de voces es donde encontramos nuestra armonía, porque aunque somos muchas y diversas, no estamos solas ni dispersas. Así que, queridas amigas, gracias y hasta la semana que viene, donde seguiremos escuchando más voces feministas. Chau, gracias. Gracias.